Hoy con una invitada muy especial, quien nos va un poco a explicar el proceso electoral y vamos a también a profundizar en otros aspectos de la realidad boliviana. Te damos la bienvenida entonces. Gabriela Montaño es médica, es ex senadora, presidenta del Senado entre el 2012 y 13, diputada y presidenta de la Cámara de Diputados del 2015 a 18 y ministra de Salud hasta el golpe de Estado que depuso al expresidente Evo Morales. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días, Carlos, muy buenos días, Magalí. Gracias por la invitación y estoy a disposición para que podamos conversar sobre Bolivia y gracias por su interés. Muy buenos días, Gabriela. Bueno, sí, justamente, ¿no? Lo primero que queríamos decir era felicitaciones por el gran triunfo del domingo. Realmente fue un triunfo. Esperábamos que el MAS saliera victorioso, pero no con unos números tan arrolladores, ¿no? Y lo que ha demostrado el pueblo boliviano, la soberanía popular, con lo que fue la celebración de estas elecciones, unas elecciones que fueron pacíficas, en donde, según el TCE, el Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, dijo que fue una participación récord, ¿no?, del 87% de ciudadanos y ciudadanas bolivianas que se acercaron a votar, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene mucha significación. Contanos, Gabriela, un poco, ¿no? ¿Qué significa este triunfo para el pueblo boliviano? Desde mi punto de vista es una hazaña gigantesca, enorme para Bolivia, pero no solo para Bolivia, sino para la región y el mundo. Porque el día domingo 18 de octubre el pueblo boliviano con su voto no solamente eligió autoridades, a sus principales autoridades nacionales, sino que venció una dictadura, derrotó a una dictadura después de un año de masacres, persecución, compañeros y compañeras asesinados y asesinadas por este golpe de Estado, una utilización burda del lawfare para intentar acallar a ex autoridades del MAS, a dirigentes sociales. En definitiva, el pueblo boliviano le mandó un mensaje muy fuerte al mundo de dignidad, ¿no?, y de respeto a la convivencia pacífica y democrática, y le mandó el mensaje de que no va a aceptar imposiciones, y en Bolivia no se puede aceptar ni tolerar dictaduras nunca más, como no podemos aceptarlo en la región. Y yo creo que ese mensaje claro y fuerte que ha mandado con su voz el pueblo boliviano también ha generado un remesón muy fuerte en los sectores de derecha en Bolivia, que se encuentran profundamente atónitos, no logran entender lo que ha sucedido, como no lo entendieron durante 14 años. Es decir, la derecha nunca entendió en Bolivia, nunca entendió lo que estaba pasando, lo que vivía la gente de a pie, lo que sueña la gente de a pie, lo que pretende para el país la gente de a pie. Siguieron en una lógica absolutamente conservadora, racista, fascista. Todo el proceso preelectoral y la campaña electoral estuvo cargada de mucho odio, de mucha confrontación, definiéndose a sí mismos como anti-más, y nada más. O sea, no le proponían al pueblo boliviano absolutamente nada más. Entonces yo creo que es una señal muy clara y de un enorme significado, sobre todo porque si pensamos que cada una de esas personas que votó en Bolivia y fuera del país vencieron el temor a ser perseguidos, a ser amenazados, a ser silenciados. Lo vencieron y derrotaron ese silencio. Entonces, creo que
a mí lo que me genera es un profundo orgullo de ser boliviana, de mi pueblo boliviano. Me siento orgullosa de ese pueblo y de su sabiduría y de su madurez política, de su madurez histórica. Eh, eso fundamentalmente me genera. Gabriela, en esta respuesta que, como bien nos decís, la ha dado el pueblo boliviano, ¿no? A la derecha, no solo boliviana, sino regional y mundial también, ¿no? Con esta votación eh, apabullante. Mm, el MAS tiene mucho que ver, es decir, el MAS, como bien lo señalabas, es esta fuerza que aglutina, ¿no? Ese voto y que no quisieron ver en tantísimos años y que tampoco pudieron ver, como bien lo señalabas, durante la campaña. Estaba claro, ¿no? Por ejemplo, el cierre de campaña de Carlos Mesa, hablando en inglés, era muy decidor de esta miopía o de esta falta de visión hacia, o simplemente racismo, ¿no? Que no les permite ver al otro, que es una gran mayoría en Bolivia. Ahora bien, ¿cómo se encuentra en este momento el MAS y PSP de frente al reto que implica en este contexto retornar al gobierno boliviano? Eh, Muy unidos, ¿no? Yo creo que el bloque popular está muy unido. Luego del golpe de Estado que significó, por supuesto, eh, un golpe muy duro para el bloque popular en Bolivia, para los sectores populares, eh, que generó muerte, miedo, inicialmente desorganización, porque cuando te, te descabezan de la manera que lo hicieron, cuando se irrumpe con las armas sobre un pueblo desarmado, obviamente es muy duro. Pero rápidamente las organizaciones sociales que conforman el MAS, los sectores populares y también sectores profesionales, de hombres y mujeres más del ámbito urbano e inclusive académico, etcétera, se volvieron a cohesionar, se volvieron a tejer esos lazos que el 2005 posibilitaron el primer triunfo de Evo Morales en las urnas. Eh, y bueno, los resultados son muy similares, si ustedes se dan cuenta, la cifra es muy cercana a lo que fue el triunfo del MAS el 2005. Eh, y ese tejido social otra vez logró compactarse. Entonces, así nos encuentra la responsabilidad de que representación del MAS, como lo es Luis Arce y David Choquehuanca, vuelvan a gobernar el país. Pero sabemos también que va a ser, igual que lo fue el 2005, muy difícil. Muy difícil porque las cifras de pobreza, la crisis económica que se ha generado en tan solo un año de gobierno de la derecha ha vuelto atrás enormes logros que habíamos tenido en estos 14 años. Los niveles de pobreza han llegado a cifras cercanas a las que teníamos en los años 90. Se está pasando hambre en Bolivia. Entonces, enfrentar esa situación va a ser muy, muy similar a lo que tuvimos que enfrentar el 2005. Hay una crisis múltiple, una crisis económica, una crisis sanitaria. Se está concluyendo con este proceso electoral una profunda crisis política, una crisis social. Y entonces lo que toca ahora es muchísimo trabajo y esfuerzo en un doble ámbito desde mi punto de vista. En el ámbito, digamos, de los órganos del Estado, del órgano legislativo, del órgano ejecutivo,
de los órganos de poder del Estado, pero también en el tejido social. Y ambas tareas son igual de importantes. Y creo que es una autocrítica que nosotros, o que yo me hago, y es que no se puede, sobre todo cuando existe un gobierno que intenta transformar al Estado y transformar a la sociedad para otorgar derechos, para generar soberanía sobre las decisiones que asumen nuestros estados, es decir, gobiernos de izquierda, progresistas, que van consolidando mejor calidad de vida para la gente, siempre estamos acechados. No tenemos que olvidar nunca eso. Y entonces la mejor manera de defenderse de ese acecho permanente es, al mismo tiempo que se construye desde el Estado, seguir construyendo desde la sociedad. Cosa de que no haya un distanciamiento en ningún momento entre quienes están construyendo desde la responsabilidad de ser autoridades públicas y quienes están construyendo desde el tejido y la base social. Yo creo que esa es una de las tareas más importantes que tenemos hacia adelante, pero obviamente algo urgente, y no creo que haya que dejar lo importante por lo urgente. Muchas veces cometemos ese error. Por supuesto que reconocemos que algo urgente es volver a generar un movimiento económico, volver a una inversión pública que pueda empujar ese motor económico para que la gente pueda salir de esos escenarios de pobreza en la que los han hundido en el último año. Eso es urgente, tenemos que urgentemente prevenir un segundo brote de coronavirus en el país, como está sucediendo en Europa y en algunos países de la región ya se habla de esta posibilidad. Es decir, hay muchas necesidades y sabemos que no va a ser fácil, pero creo que Luis Arce está a la altura de las necesidades del pueblo boliviano hoy. Gabriela, bueno, algo que llamó bastante la atención en estos días fueron, no sé si llamó la atención, pero fue objeto de muchas críticas, fueron las felicitaciones por parte de Luis Almagro, ¿no? Hacia el proceso, hacia las elecciones, hacia Lucho Arce. Luis Almagro, recordemos, es el titular de la OEA, teniendo en cuenta, digamos, el papel que tuvo la OEA en todo lo que fue el golpe de Estado, ¿no? Cuando declaró que hubo fraude el año pasado en las elecciones, de alguna manera esto demuestra que no hubo fraude, digamos. Justamente hay investigaciones que están demostrando que en las mesas que se habían determinado, que la OEA había determinado en su momento que había habido fraude, hoy los resultados son exactamente los mismos, son iguales, ¿no? Esto obviamente abrirá todo un proceso también de investigación y en donde también Luis Almagro tendrá que dar alguna respuesta sobre todo esto, ¿no? Pero bueno, justamente ahora hay todo un movimiento respecto de esto. El Grupo de Puebla ayer le mandó una carta a Luis Almagro para que renuncie. En México estuvo muy fuerte, planteándoselo también en la Asamblea. Bueno, digo, hay cierto movimiento respecto de este tema. ¿Qué te parece, digamos, que esto significa, digamos, que esta elección de alguna manera significa para la región? Vos también hace un ratito lo decías, no solamente para el pueblo boliviano, sino también para la región, sobre todo con estos juegos que hay, con la OEA como una organización que también está en toda la región y también incide en diferentes procesos de nuestros países, ¿no? Bueno, ahí yo tengo una posición absolutamente clara. Es imperdonable lo que Almagro hizo en Bolivia. Él tiene sus manos manchadas de sangre de bolivianos y bolivianas. Y esto es una realidad hoy innegable. Lo fue siempre para nosotros, pero por supuesto, como nosotros no controlamos los grandes medios de comunicación, ni tenemos dinero para hacer grandes campañas en redes sociales como lo puede tener
el secretario general de la OEA. Por supuesto, nuestra voz tardó mucho más en llegar, en demostrarse que lo que había asegurado la OEA era absolutamente falso. Y no lo dice Gabriela Montaño o el MAS o Evo Morales o Luis Arce, lo dice muchos estudios muy serios de universidades tanto de Estados Unidos, de Europa, de la propia Latinoamérica, técnicos absolutamente independientes, académicos de todas partes del mundo, han generado informes en los que se demuestra que no había absolutamente ningún elemento para aseverar que el año pasado hubo un fraude electoral. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento que pesa contra Almagro es que ese informe que generó la misión de observación electoral de la OEA y que Almagro impulsó, porque me consta personalmente que así fue, yo estuve en esas horas dentro del gabinete de Evo Morales, sé que inclusive se negaba a comunicarse para informar al gobierno en ese momento cuándo iban a sacar su informe, rompió todos los acuerdos que había tenido para esa misión de observación electoral y decidió entre gallos y medianoche a las 4 o 5 de la mañana publicar un informe que luego desencadenó toda la violencia que llevó a un golpe de Estado y a la muerte de personas. Ese informe se basaba fundamentalmente en el TREP, o sea, la transmisión rápida de datos que utilizaban fotografías de las actas electorales el año pasado, y se habló de que había posible fraude porque se interrumpió por unas cuantas horas la transmisión de datos del TREP. Pues resulta que en esta elección del domingo 18 de octubre de este año, se suspendió la transmisión rápida de datos por decisión del Tribunal Supremo Electoral de Salvador Romero, a menos de 12 horas de que se inicie el proceso electoral, y la OEA no observa, más bien respalda esa decisión del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo es que el año pasado un informe que contiene por lo menos un 80-85% de observaciones al TREP para justificar un fraude, hoy se suspende la transmisión rápida de datos y no pasa nada, ahí no hubo fraude? Tercer elemento, el tribunal, en ese momento, perdón, la OEA publicó una lista de recintos donde supuestamente el MAS ganaba con más del 90% y que eso era absolutamente imposible y que por lo tanto había fraude. Bueno, se ha hecho una comparación desde CELAC, por ejemplo, como instancia neutra, y se ha hecho una comparación de actas de todas esas mesas. Y en todas esas mesas sigue habiendo una votación mayor al 90%. Y es más, esa misma gente votó incrementando el porcentaje favorable al MAS. Es decir, tú tienes mesas donde el año pasado había 91%, pues ahora hay 98%. Tú tienes mesas donde antes había 94% por el MAS, ahora hay 100% por el MAS. Es decir, la gente no se va a dejar manipular, amenazar, amedrentar. La gente usa su voto también y sabe el valor de ese voto, lo conoce. En Bolivia, mucho, y en toda la región. Por lo tanto, hay muchísimos elementos para que el señor Almagro rinda cuentas ante todos los pueblos de la región por lo actuado en Bolivia. Porque si se permite impunidad en este caso, estaríamos dando paso a que cualquier secretario general de la OEA o de cualquier organismo internacional manipule de la manera que lo ha hecho el señor Almagro y genere desestabilización de la democracia en cualquier país.
Por lo tanto, para nosotros como bolivianos, que el señor Almagro, de manera descarada, siga sentado como secretario general de la OEA y todavía se dé el lujo de seguir intentando desestabilizar en otros países, como lo hace con Venezuela, como lo hace con Nicaragua, como lo hace y lo ha venido haciendo y lo hizo con Honduras antes y lo hace permanentemente, es una desfachatez, ya no podemos seguirlo permitiendo. Bien, estamos conversando con Gabriela Montaño, ex senadora boliviana, ex presidenta también del Senado, exdiputada y presidenta de la Cámara de Diputados, ministra de Salud hasta el golpe de Estado que le dieron al MAS y al expresidente Evo Morales. Gabriela, un poco retornando al escenario interno en Bolivia. ¿Cómo queda? Es decir, estamos hablando de un triunfo de casi el 55% por parte del MAS sobre las otras fuerzas políticas. Y que nos mencionabas, ¿no? Que estas son unas cifras muy similares, parecidas, y que recuerdan al triunfo que se tuvo en el 2005, ¿no? Cuando llega el MAS con Evo Morales al poder por primera vez. ¿Cómo queda hoy el escenario político interno? Es decir, con una segunda fuerza política representada por Comunidad Ciudadana, cuyo candidato era Carlos Mesa, y con creemos, ¿no? Esta alianza de extrema derecha con un 14%. ¿Cómo queda el panorama, sobre todo, por ejemplo, en la Asamblea, en la necesidad, es decir, la gobernabilidad interna en lo político, cómo queda? Bueno, con mucha gobernabilidad porque el MAS tiene mayoría en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Senadores y Senadoras como en la Cámara de Diputados y Diputadas. Esto viabiliza que cualquier ley que pueda ser propuesta por el órgano ejecutivo pueda procesarse. Hay obviamente algunas excepciones en las que se requiere, no de leyes en general, una única ley que la Constitución manda que se aprueba por 2/3 o se modifique por 2/3 es la ley autonómica, que es la que distribuye competencias entre las diferentes regiones del país, los diferentes departamentos, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, etcétera. Esta ley tendría que aprobarse por 2/3, pero casi todo el resto de las leyes y normativas se aprueban por mayoría absoluta en cada una de las cámaras, lo que le da muchísima gobernabilidad y posibilidad de trabajo a Luis Arce y a David Choquehuanca. Es decir, cualquier medida económica, social, que vayan a acelerar los procesos para intentar salir de la crisis económica, tendrán en la Asamblea seguramente todo el respaldo mayoritario ahí. Eso le da mucha estabilidad al gobierno y creo que es nuevamente otra enorme sabiduría del pueblo boliviano. Hay departamentos en los que casi en todas las circunscripciones uninominales, porque nosotros tenemos dos tipos de diputados elegidos en circunscripción uninominal, que quiere decir un territorio puntual dentro de las regiones, los departamentos, y diputados plurinominales que están en la lista junto con el candidato o candidata a presidente y vicepresidente. Entonces, en casi todas esas circunscripciones uninominales en las que el voto es directo al diputado y se gana por 50% más uno, el que tenga mayoría en votos ahí, aunque sea por un voto, gana la circunscripción. Hay departamentos como La Paz en los que casi todas las circunscripciones han sido ganadas por el MAS. E inclusive en departamentos como Santa Cruz, en los cuales se pretendía que la derecha tenía un poder político absoluto y que el MAS iba a desaparecer prácticamente, esto en la elección no ha sucedido. El MAS ha obtenido un 36% que muestra que el MAS se acerca del 40%
de la preferencia electoral en Santa Cruz, inclusive una de las regiones que siempre se ha caracterizado como una región opositora al MAS, y yo no lo creo. Yo he sido diputada y senadora por Santa Cruz, conozco muy bien Santa Cruz, sé cuál es su comportamiento. Lo que sucedió en Santa Cruz, como sucedió en otras partes del país, pero Santa Cruz es un ejemplo muy fuerte de esto, es que el ciudadano, la ciudadana, mantuvo su voto secreto y las encuestas no podían mostrar. Imagínense, las encuestas en Santa Cruz le daban al MAS 17% y el voto real de la gente fue 36%, más que duplicando esa cifra que aparecía en las encuestas. ¿Por qué? Porque se identificaba como un voto secreto, era un voto secreto y oculto. ¿Por qué? Por la represión, por que la gente temía a decir su verdad. Ese miedo se ha ido perdiendo y yo creo que lo que debe suceder es que se vaya, lo ha dicho Luis, no podemos ni gobernar ni podemos seguir en el camino del odio. Se requiere unidad del pueblo boliviano para enfrentar la crisis. Un compañero mío en Santa Cruz me decía una frase que me gusta mucho, fue nuestro viceministro de Transporte, Emilio Rodas, me decía, hoy Bolivia es como un país en posguerra, después de este año de dictadura. Y ningún país en esta situación puede salir de ese tipo de crisis sin unidad del pueblo boliviano. Y entonces yo creo que esa es un propósito claro que tiene Luis Arce y que tiene el MAS para gobernar hacia adelante. Bueno, recién, Gabriela, estabas comentando un poco, ¿no? Este voto en Santa Cruz, siempre Santa Cruz fue identificado como un sector opositor, vos lo decías muy bien. Y hemos visto en esta última semana, digamos, no grandes movilizaciones, pero algunas protestas desconfiando de los resultados, ¿no? Sobre todo desde la figura de Camacho, y en Santa Cruz, en Sucre, en Cochabamba, han habido algunos espacios de protesta. ¿Cómo evalúas estas expresiones? ¿Te parece que esto puede llegar a crecer o son protestas aisladas, obviamente frente a la incomodidad de lo que fueron los resultados para ellos, ¿no? Pero yo creo que en primer lugar, se trata de grupos como son la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista, que actuaron desde antes del golpe de Estado hasta estos días como grupos parapoliciales y paramilitares, utilizando la violencia contra la población que piensa diferente a ellos en sus departamentos. Y ha llegado a un nivel de agresividad que en días previos a las elecciones, estos mismos grupos en Santa Cruz atacaron la casa del presidente del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz, quien ya venía viviendo una serie de presiones y hostigamiento a su familia, a su casa, etcétera, y había anunciado su renuncia inclusive antes de las elecciones por el temor que tenía a la presión sobre su familia, al hostigamiento sobre su familia. Han habido escenas terribles de actuación de estos grupos parapoliciales y paramilitares en los días del golpe, pero posteriores durante este año también. O sea, hemos visto imágenes de esas personas en motocicletas con cadenas de metal, palos con clavos, persiguiendo y golpeando campesinos, campesinas, mujeres de pollera, o sea, con una brutalidad y una impunidad terrible. Pero hay cosas que inclusive se ocultan desde los medios de comunicación masiva. Estos grupos se comprobó, ni siquiera el gobierno golpista de Yanine Áñez pudo esconder que integrantes del grupo Resistencia Juvenil Cochala estuvieron
vinculados a la colocación de artefactos explosivos en la central obrera boliviana, en La Paz, que estuvieron vinculados, que integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista en Santa Cruz se los encontró portando, además de armas, estupefacientes, es decir, drogas, y se les inició procesos por eso. No en estos días posteriores al 18 de octubre, sino antes. Por lo tanto, la desarticulación de estos grupos parapoliciales y paramilitares es una tarea importantísima para la sociedad boliviana, porque, claro, en su negación de los resultados electorales de este 18 de octubre, pretenden nuevamente hablar de fraude, creen que lo que hicieron el año pasado lo pueden reeditar este año. Es como si tuvieran una venda delante de los ojos, no pretenden asumir la realidad, siguen con cánticos racistas, terriblemente racistas. En algunas de sus movilizaciones de estos días gritaban el que nos salte es indio, denostando a los indígenas en Bolivia cuando son la mayoría en el país. Y eso es simplemente un reflejo de lo que ha sucedido durante toda la campaña. Durante toda la campaña se ha intentado deshumanizar a los militantes o simpatizantes del MAS, a las militantes y simpatizantes del MAS, con adjetivos calificativos como salvajes, o sea, con esa lógica, masiburros, etcétera, o sea, con esa lógica de la colonia. ¿Se acuerdan cuando en la colonia se decía que los indígenas no tenían alma y entonces eran unos seres humanos desprovistos de alma y por lo tanto su cualidad humana era menor que el resto de las personas? Esa es la misma lógica que lastimosamente volvemos a detectar en esos grupos. De todas maneras, yo creo que hoy sus acciones son absolutamente aisladas. La gran mayoría, inclusive de quienes votaron por Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, no están de acuerdo con generar este tipo de acciones violentas. Lo que sí siento es una desorientación muy grande en los votantes de Carlos Mesa y Camacho, porque ellos estaban absolutamente seguros de que era imposible el triunfo del MAS en primera vuelta, porque eso les hicieron creer durante toda la campaña. Y entonces cuando sucede un triunfo tan arrollador, tan apabullante, hay una desorientación gigantesca, porque además no nos olvidemos que hay muchísima población que hoy vive en burbujas, en las burbujas que generan las redes sociales, porque esas personas, ¿con quién están conectados en el Twitter, en Instagram, en Facebook? Están enlazados casi absolutamente con personas que piensan igual que él o que ella. Casi no tienen, no siguen ni escuchan opiniones diferentes a él o ella. Y por lo tanto, entonces, esa burbuja te impide ver la realidad que puede estar en la esquina de tu casa, que puede estar en cualquier parte, pero que tú no estás viendo porque cree que la realidad solo pasa por lo que ves en tu teléfono celular o en tu computadora. Y eso es falso. Y Bolivia está demostrando eso. O sea, Bolivia no derrota solo una dictadura, no derrota solamente campañas gigantescas y millonarias que además han sido demostradas usando el Facebook, usando WhatsApp, etcétera, en contra de la democracia boliviana, sino que además derrota esta idea de que los pueblos votan solo por lo que ven en redes sociales. Bolivia ha derrotado ese paradigma que se estaba consolidando en la región y en el mundo de que
las elecciones se ganan solamente haciendo una campaña sucia en redes sociales. El pueblo boliviano ha vencido eso también. Gabriela, ya para ir cerrando, vos fuiste una de las personas que acompañó a Evo Morales y a Álvaro García Linera apenas se dio el golpe, se tuvieron que refugiar, viajaron a México y un mes después llegaron a la Argentina. Y desde ese momento se vivieron también, es decir, fue un momento de mucha tensión y de mucha persecución política, ¿no? Se vinieron las masacres de Sencata, de Sacaba, y un sinnúmero de ataques al MAS que nos has ido comentando, pero ¿cómo fue este año para vos, particularmente este año tras el golpe? Muy duro, como creo que como para la gran mayoría del pueblo boliviano. Muy, muy duro. Eh, Obviamente estoy profundamente agradecida con el gobierno argentino, con el pueblo argentino, porque nos ha permitido salvar la vida, nos ha permitido mantener la libertad, que son dos derechos muy esenciales para el desarrollo de un ser humano. Eh, y además estoy agradecida y estamos agradecidos con Alberto, con AMLO en su momento, que también se la jugó, y ahora México se la juega de manera muy clara y contundente también, con una voz en la OEA, etcétera, porque lo que están defendiendo esos presidentes, como Alberto Fernández, son los valores democráticos, no solamente a personas. Cuando Alberto Fernández le da el refugio a Evo, a Álvaro, a mí y a otros muchos compañeros y compañeras, lo que está defendiendo es el valor democrático del mensaje, y el mensaje claro de que no se puede permitir que un gobierno legítimamente electo como el de Evo Morales sea derrocado a través de la fuerza de las armas volcadas, de las armas de las Fuerzas Armadas y de la policía volcadas contra su propio pueblo. Y esos principios democráticos, que son los que defendió todo este tiempo Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador, el presidente Maduro, Cuba, etcétera, etcétera, son principios que deben ser rectores con cualquier gobierno, se tenga la postura ideológica que tenga, no puede ser amenazado por golpes de Estado. Y nosotros agradecemos eso y lo sentimos como parte, sentimos al pueblo argentino, al gobierno argentino como parte de el triunfo en la recuperación de la democracia en Bolivia. O sea, este triunfo no es solo del pueblo boliviano, es también del pueblo argentino, es también del gobierno argentino, en el sentido de que haber tenido esa postura clara posibilitó que el pueblo boliviano de manera más ágil recupere su democracia. Por supuesto, hay cuestiones individuales y personales que se vieron abruptamente cortadas. Y aquí yo quiero decir algo, porque creo que hay mujeres como las madres de Plaza de Mayo, como las abuelas de Plaza de Mayo, que se dedicaron la vida entera y se siguen dedicando a recordarnos qué significa una dictadura militar, qué significa eh, la dictadura, aunque no tenga rostro militar, porque en este caso tenía rostro civil con una cara de mujer, además, Yanine Áñez, pero no deja de ser una dictadura. Y entonces creo que una tarea que tenemos hacia adelante es seguir hablando de este tema y seguir hablando de lo duro que puede ser para la gente tener que estar asilado o refugiado en otro país, o tener que estar detenido ilegalmente en cárceles, como le sucedió a Patricia Hermosa, a la cual Magalí conoce de manera personal, perder un embarazo
por una vulneración tan grave de derechos humanos que la metieron a la cárcel sin probarle absolutamente nada, y perdió su embarazo porque tuvo una hemorragia y nadie le dio la oportunidad de ser atendida por un médico. Ese es el grado de deshumanización de una dictadura. Y entonces, por supuesto, yo me siento que mi año fue muy duro para mí en lo personal y para quienes estamos fuera del territorio, pero no he dejado de pensar un solo minuto de mi día en aquellos compañeros que están en la Embajada de México durante un año con unos pocos metros cuadrados para moverse, que han sido hostigados durante meses, que no se les permitía ni siquiera que metan alimentos cuando se trata de un territorio, de un Estado que debería ser respetado, etc. No dejo de pensar en Patricia Hermosa y en muchos compañeros y compañeras que están detenidos ilegalmente todavía hoy. Entonces, todos, a nuestra forma y en nuestras condiciones, hemos sido vulnerados y eso no se puede olvidar. Y por supuesto, quienes más perdieron fueron quienes tienen un familiar que perdió la vida en las masacres de Sacaba y Sencata. Entonces, todo ese conjunto de situaciones todas esas heridas deben sanarse con justicia. Con justicia. Convocar a la unidad del pueblo boliviano, convocar a la reconciliación, no es incompatible con exigir justicia sobre esas vulneraciones tan flagrantes de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Pasó por Esquina América Gabriela Montaño, quien fue presidenta de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados de Bolivia y además ministra de Salud hasta el momento que se dio el golpe y que hoy se encuentra aquí en Argentina, ¿no? Luego de todo lo que fue el golpe de Estado. Muchísimas gracias, Gabriela, por estas palabras. La verdad que nos dejás con un montón de reflexiones y esto tan importante que recién estabas mencionando, ¿no? Lo importante que será seguir buscando la justicia, ¿no? Para que esto tampoco quede en el olvido. Fue un año de dictadura, fue un año de golpe de Estado y esto también hay que tenerlo siempre presente para que nunca más vuelva a suceder. Así que bueno, muchas gracias, Gabriela, por estas palabras. Gracias a ti, Magalí, a Carlos, y bueno, compartirles también la felicidad enorme que siento en el corazón. Gracias por acompañarnos, no solamente en los buenos momentos y en los felices momentos como ahora, sino en todos los momentos, en los duros también. Un abrazo grande. Un abrazo para vos.